Estimados compañeros, muy buenas noches. Buenas noches, psicólogo Francisco Brito. Sea usted bienvenido a esta capacitación. Muchísimas gracias por darnos su aporte profesional. Vamos a presentar en este momento al psicólogo Francisco Brito Guadalupe. Él es psicólogo clínico, presidente encargado de la Federación Ecuatoriana de Psicólogos Clínicos, presidente del Colegio de Psicólogos Clínicos del Guayas, integrante de la Federación Unida de Profesionales de Salud del Ecuador, es integrante del Frente de Profesionales de Salud del Guayas, integrante de la Comisión Médica Voluntaria del Ecuador, integrante del equipo internacional de salud mental en emergencias y catástrofes. Tiene una experiencia de 17 años en intervención clínica en el primer nivel de atención de salud del Ministerio de Salud Pública. Tiene experiencia en evaluación psicodiagnóstica, intervención psicoterapéutica y evaluación neurocognitiva infantil. En este momento, damos paso al psicólogo clínico Francisco Brito para que realice su presentación. Listo, ¿se me escucha? Buenas noches. Buenas noches, psicólogo. Bienvenido. Se le escucha perfectamente. Ya, muy amable. Primero quiero agradecer la invitación a la universidad propiamente. Ustedes son estudiantes de la UNEMI, a la cual tengo mucho aprecio y cariño, porque muchos de los estudiantes que se están formando allí han podido ser parte de una pasantía en su momento, y el que esperemos que se dé pronto, muchas más, en las unidades de salud mental, o bueno, en las unidades de salud, no son unidades de salud mental, esto poco a poco lo vamos a ir aclarando en la ponencia, y bueno, así que se une ese vínculo y hay un detalle adicional, pues para la audiencia, que a lo mejor no tenemos el gusto de conocernos con todos. El tema también pasa porque yo trabajo en el Cantón Milagro, o sea que estoy ahí muy cerca de ustedes. Dicho esto, yo sí desearía, porque nos pasó un tema tecnológico acá, que mi estimada Natalie nos pueda ayudar pasando las diapositivas, el PowerPoint, porque justo estoy yo conectado a través de, el celular y tengo abierto el computador, así que yo voy a ir haciendo este gesto, pero es para ver las diapositivas desde el computador. Son cosas, detalles que pasan. Entonces, Natalie, Psicólogo, le confirmo que no sé por qué están demoradas el cargo de las diapositivas, recién va desde hace rato que las descargué, va por el 53%. Voy a hacer lo siguiente, con el perdón de la audiencia, lo voy a convertir en PDF, eso es más ligero, y lo envío a su WhatsApp para que no importa, los vamos presentando como PDF, porque igual sirve. Y entonces yo pongo aquí guardar como, lo tengo ya aquí en conferencia con la CEO, aprovecho a dar un saludo especial a la organización estudiantil, gracias, y vamos a poner en PDF esto ya. Sí, suele pasar, pero no es mucho, apenas creo que son 15, 16 diapositivas, pero bueno, no pasa nada. Lo tengo en PDF, ya va, lo cierro aquí esto. Sí, porque acá me dice que faltan 2 minutos para descarga completa. Sí, no, yo veo que eso va a dar mucho problema, así que mejor vamos a cortar por lo sano. Vamos a ser muy prácticos en esto. Aquí estás, perfecto, mi estimada Natalie, con el contacto. Y pasamos las diapositivas en formato PDF. Sí, ahí está. Listo. Ya las tienes tú en tu celular. Entonces yo acá hago, minimizo, hago PowerPoint para mí y lo tengo ya.
me indica si hay una dificultad, porque entonces lo que yo hago es ir avanzando hasta encontrarnos con la diapositiva. Oh, ok. PDF, ¿verdad? Natalie, ¿está en PDF para que no te dé complicación? No se te escucha. No, Se te no tengo escucha. problema, no tengo problema con la compartición, está en PDF, me avisan si por Bien. favor está ya en pantalla. Se ve muy bien, ¿ah? Se ve muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. ¿Por qué el título de la conferencia? Primero porque es una realidad. Quisiera explicarle a todo el auditorio que nos acompaña en forma telemática que el primer nivel de atención es cómo se organizan los servicios, y eso pasa a nivel de muchos países del mundo, especialmente de Latinoamérica. La mayoría tiene la estructura de un primer, segundo y tercer nivel, que lo vamos a ir viendo que se aborda, que se atiende en esos niveles. En los tres niveles, la buena noticia que tenemos es que existe el componente de salud mental, por lo tanto, existe la intervención psicológica, y también que hoy por hoy no es lo que se está brindando, lo que se está ofertando, pero sería lo ideal que haya en igualdad de condición o una proporción ideal en cuestión del número del profesional. ¿Sí? Eso es un déficit y es una brecha que todavía el sistema, la red integral de salud pública, y en particular el Ministerio de Salud Pública, no lo ha podido solventar todavía. Es la realidad, ¿de acuerdo? Lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces aquí ya saben que está organizado de esa manera, y yo soy un psicólogo del primer nivel de atención, es decir, que hay psicólogos del segundo nivel de atención, y hay psicólogo también en el ámbito clínico de un tercer nivel, ¿de acuerdo? Entonces yo me voy a concentrar en este primer nivel. ¿Y qué ocurre? Yo quisiera que ustedes se den cuenta que este accionar es para todos los profesionales, no solamente para el profesional de salud mental, sino también para los otros profesionales y los otros servicios. Es así que vamos a dejar la idea clara de que estos servicios, como su nombre lo dice, es una gran base de una gran pirámide, donde es la puerta de entrada de todos los usuarios, de todo tipo de pacientes, y que luego, y es de gran responsabilidad ser un psicólogo del primer nivel de atención, porque tiene que saber derivar. Recuerden ustedes, nos han enseñado siempre en las clases y en todos los eventos que hemos estado, que saber resolver un problema es saber derivar. Y entonces nosotros como psicólogos del primer nivel y los que han estado en pasantías en el sistema de salud pública, saben perfectamente que nosotros derivamos al segundo nivel de atención. Y también no suele ocurrir siempre, porque es el segundo nivel que debe de remitir al tercer nivel, es muy pocas veces se ha visto. Podríamos nosotros también, por una cuestión de súper especialidad, pasarlo al tercer nivel. Entonces, en este primer nivel, ¿qué hacemos todos los profesionales de salud? Tenemos que estar claros que es el servicio más cercano, por supuesto. Es más, el que ha vivido la realidad del Cantón Milagro, me va a referir, circunscribir aquí. Usted va al hospital. Antes el hospital, hace mucho tiempo, hace muchos años, y ahora poco a poco se ha ido reduciendo ese tema, iba el usuario, iba el paciente y se lo atendía. Hoy por hoy yo tengo, y les digo, la consulta de hoy, que por cierto fue a tope y pesada, 3 pacientes fueron remitidos por el hospital. ¿Por qué? Porque el hospital León Becerra de Milagro es un segundo nivel de atención, es una organización
El aula. ¿Pasó algo acá? ¿Pasó algo? ¿Sigo? Sí, ya se le escucha. Yo le escucho Ya, perfectamente. ok. Entonces, fíjense que el día de hoy, de las 8 consultas que atendí, 3 fueron remitidas por el hospital porque fue el usuario, el consultante fue directamente para allá. Y le dijeron, no, lo sentimos mucho, pase por favor usted a su centro de salud o a la unidad de salud y que desde allí, desde el primer nivel de atención, lo refieran acá al segundo nivel. Entonces, fíjense qué importante es saber cómo se organizan los servicios del sistema público. Se coordina, por lo tanto, el flujo. Ya vieron esta coordinación en ejemplo real el día de hoy y lo que les he comentado. Pero también en este primer nivel, más adelante explicaremos un poco más la promoción, la prevención, la recuperación y la rehabilitación. Pero en los 3 niveles se da esto, pero no en la misma forma, en la misma complejidad, no. Mientras que se sube al segundo y tercer nivel, esto se reduce, esta promoción, esta prevención, sí aumenta la recuperación en la salud mental y sí aumenta la rehabilitación, sobre todo en el tercer nivel. ¿De acuerdo? Yo por el momento, como coordinó muy bien Natalie, no voy a estar pendiente del chat, sí al final, para ir respondiendo, o de ustedes luego levantan la mano y hacemos uno del chat para responder y comentarios de ustedes, ¿ok? Entonces, existe la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de los problemas de salud mental y también cuidados paliativos. Esto quizás a algunos les sonará un poco nuevo, pero es importante saber que cuando la salud física se deteriora, cuando se da un diagnóstico que ya tiene cronicidad y que no va a haber superación, los psicólogos del primer nivel también hacen asistencias domiciliarias a esa persona que se encuentra con ese tipo de diagnóstico o incluso con movilidad cero, es decir, no puede acudir a la unidad. Entonces, fíjense cómo este primer nivel, cómo trabaja. Y eso me dicen ustedes o se preguntan, ¿eso lo hace el médico de la unidad del primer nivel? Sí. ¿Lo hace el odontólogo? Sí. ¿Lo hace el obstetra? Sí. ¿Lo hace enfermería por tema de curaciones? Sí. ¿Y lo hace el psicólogo? Sí, también lo hacemos nosotros. Entonces, también de esta forma he podido responder que ustedes se den cuenta quién conforma el equipo de un primer nivel de atención, de un puesto de salud que tiene el ministerio, ¿verdad? Siguiente, por favor. Ya. Aquí yo sé que esto ya por ustedes es supremamente conocido, pero he hecho hincapié, dado que el tema es salud mental y siempre es bueno ponerse de acuerdo y esclarecer el tema de salud mental, y ya lo esclarecimos en el tema del primer nivel, es que muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, creo que en su formación seguro no les ha pasado, pero como el modelo biológico siempre está preponderante, siempre está allí, de hecho, si observamos, la mayor cantidad de profesionales son del ámbito de la salud física, no de la salud mental, no de la nuestra. ¿Qué pasa? Que siempre se tiende a patologizar, es decir, necesita la gran mayoría, el gran conglomerado. Fíjense la relación, creo que estamos odontólogo, enfermera, obstetra, medicina, estamos en relación 4-1 en el primer nivel. ¿Qué quiere decir relación 4-1? Mientras que 4 profesionales de la salud están atendiendo estrictamente el componente físico, la salud física, solo hay uno que está atendiendo la salud mental. Es decir, ahí hay una brecha, no está proporcionado. Entonces sí quería dejar claro, porque nosotros como psicólogos no podemos, y más del ámbito clínico,
pensar y creer que todo tiene que ser psicopatologizado, todo tiene que salir con un código CIE 10F, con un código exactamente F, porque tiene que ser algo patológico sí o sí. Ustedes se van a dar cuenta, los que han pasado por las unidades de salud se darán cuenta que no todos los pacientes tienen códigos F. Hay códigos T, ¿verdad? Para los que están familiarizados con el CIE 10, hay códigos Z, es decir, hay problemas de orden psicosocial, ¿verdad? Que afectan a la persona en su ámbito psicológico y acuden a la unidad. Y no necesariamente tiene que haber un ataque de pánico para que usted esté solicitando el servicio de salud mental. Entonces, es así que este concepto versión 2005, porque la versión 2001 tiene menos elementos, fue robustecida por la Organización Mundial, pues vemos que en la primera parte, antes del 2000, solo se hablaba que la salud mental no era solamente hablar de trastornos mentales. Y por eso mi situación aquí en hacer este énfasis y también decir que usted y yo lo sabemos, que quizás el 20%, 15, 10% de la población, o entre el 10 y el 20, tienen realmente problemas moderados, graves de salud mental, pero la mayoría de la población no lo tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace con ellos? Por eso es que dice en esta otra parte del concepto de salud mental que se define como un estado de bienestar donde cada individuo y las personas pueden desarrollar sus capacidades, afrontan sus tensiones normales, ¿verdad? Y eso también vemos en la consulta. Parece que nos resulta insignificante atender un conflicto de pareja, un conflicto parento-filial, pero cuando lo atendemos y aliviamos lo que para ellos es una carga, lo que para nosotros no es una carga porque es un código Z, ¿verdad? No lo es. Resulta que si no se atiende a tiempo, se puede volver algo patológico y se puede volver un código CIE 10F. Entonces, sí que es importante cuando analizamos de esta manera que el tema de la salud mental es afrontar esas atenciones y cuando alguien no va cuando alguien va por estas demandas, uno puede estar allí ayudándolo y se siente también muy reconfortante. Además que sirve, imagínese un psicólogo que solo corra de la emergencia psiquiátrica, de atender un paciente psiquiátrico, a familiares de manejo para pacientes psiquiátricos, de atender psicopatología pura y dura, las 20, a ver, no es las 24 horas, las 8 horas en el servicio se va a romper. Así que incluso los pacientes cuando vienen por sus demandas, como les he mencionado, es muy reconfortante, es agradable, uno toma un respiro, se da cuenta que no es la atención clínica no es solo la psicopatología y podemos pues dar esa intervención. Entonces, y aquí nos dice que se puede trabajar en forma productiva, fructífera y capaz de hacer contribuciones a la comunidad. Eso es importante y aquí quiero hacer un énfasis. Toda persona, todo ser humano, nosotros por vocación, creo que había visto 116, no, 116, no, perdón, casi 200 personas. Sabemos nosotros, las 200 personas que estamos aquí participando, que todo ser humano tiene que tener esa situación de verse útil, productivo e incluso, como ustedes saben, no va a ser tema de conversación el día de hoy, pero ese componente de solo sentirse útil y productivo es lo que haría sostener en la triada del suicidio, sentirse útil y no buscar el suicidio o no tener ideación suicida. Es lo que ustedes conocen por literatura. Vamos a seguir, por favor. Ya en este marco de saber qué es el primer nivel de atención, en este marco de saber qué es la salud mental y que el 80 o 90% de la población no mantiene problemas graves de salud mental, vamos a pasar a esta diapositiva. ¿Por qué? Porque esto creo que rebustece
y en todos los institutos que ustedes sepan de investigación, institutos privados, institutos nacionales, cuando digo nacionales son públicos de cualquier país. Yo creo que algo similar tiene el Instituto de Observatorio de la Salud Mental de Canadá. Esta figura, esta diapositiva, esta explicación, porque aquí ustedes sí van a ver cuáles son los factores que influyen en la salud integral, la salud de todos los ciudadanos. Milagro tiene aproximadamente más de 250,000, yo creo que entre 250,000 y 300,000 habitantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros vamos a ver que toda esta población va a estar influenciada en esto. Este porcentaje es real. Fíjense cómo el 43% que está en color rojo es los estilos de vida, lo que decimos estilos de afrontamiento, habilidades sociales, como si, por eso yo le decía que un código T o Z no es cualquier código, porque cuando entra, atiéndalo inmediatamente en forma urgente también, para que no se le haga un código F, no se le haga un código patológico, ¿verdad? Y cuando usted ve ahí, dice claramente que el problema de un ciudadano de Milagro y de todo el país y de todo el mundo, de una vez lo digo, es en el estilo de vida. Malos estilos de vida, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Van a deteriorar, y no solo la salud mental, sino también la física, ¿verdad? Y ahí tenemos diabetes, y ahí tenemos hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense cómo, lo digo de mayor a menor, como un factor determinante en la salud, es decir, que impacta, que afecta a la salud, el 27% se lo da recién la carga biológica. Atención, si estamos en una desproporción del 4:1 en profesionales que atendemos la salud, fíjense cómo solo el 27%, es decir, menos de lo que debería estar en mayor preponderancia, que es la salud mental, ¿verdad? Lo atiende recién la salud física. Claro, pero que es un 27% en 300,000 habitantes. Saquen cuenta y me lo pueden decir ya por el chat para que podamos ver que no es una cosa menor. Pero ahí ustedes se dan cuenta que la biología, es decir, esa carga, ese componente genético, ese componente hereditario, sí va a afectar la salud física, pero el 27%. El otro factor importante es el medio ambiente, y creo que ustedes han hecho cálculos igual que yo, entre el 43% y el 19%, vamos a ver 20, 62%, ¿verdad? Estamos hablando de la parte del ser humano, y el psicólogo atiende la salud mental y atiende el componente psicológico. Fíjense cómo en el tema de salud, que se deteriore la salud de alguien, y aquí sí hablo salud física, salud mental, salud integral, más del 60% el impacto lo da el medio ambiente y los estilos de vida. En resumen, lo da, cuando decimos de estilos de vida, decimos la fortaleza psicológica, los recursos psicológicos de la persona o la vulnerabilidad psicológica que tiene, ¿verdad? Y ustedes entienden también esto muy bien, porque una persona pues puede ver ahí, no sé, algo que le impacte muy negativamente, qué sé yo, el atropellamiento de un perro, y medianamente pasa bien, pero hay otro que tiene mucha vulnerabilidad psicológica, mucha sensibilidad, y le impacta e incluso pierde el sueño, tiene trastornos de sueño con eso, y si no se desengancha, pues termina siendo un problema con un código F, ¿verdad? Y el 11%, esto también para que ustedes lo puedan analizar, cuando una persona no puede acceder, y en el Cantón Milagros, si en el país hay el déficit, fíjense ustedes, cómo no va a haber también en cualquier cantón del país, de nuestro país, el 11% se ha visto que se afecta la salud cuando no es atendida a tiempo. A esto se refiere. Es decir, la persona busca un servicio de salud, cualquiera de los que he mencionado, ¿verdad? Relación 4:1, o a los 5 nos busca. Pero resulta que el sistema no le puede brindar
esa tensión, entonces eso va a sumarle un factor adicional, un porcentaje, para que su salud integral no sea la más adecuada. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente, Natalie. En este print, que es diapositiva de print de pantalla, quisiera hacer un énfasis en el sentido de que todavía, hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo creo que la Organización Mundial de la Salud, que es la que ustedes saben que es un organismo rector en salud, que por cierto les fue muy mal en tema de pandemia, en tema de proyección, de predicción del comportamiento del virus, ha sido su peor carta de presentación. No hablemos de las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, sigue siendo hoy por hoy, porque no hay más, ese órgano rector para muchos países miembros que se ha firmado con la Organización Mundial de la Salud, y Ecuador es uno de ellos. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque todavía, aunque es 2022, sigue vigente, y creo que eso se promulgó así, de que todavía nosotros tengamos durante 2 años, salvo que cerca de octubre lo cambien, este seguiría siendo el lema, la acción de trabajo en el tema de salud mental. Atención de la salud mental para todos. La pandemia hizo visibilizar eso, ¿verdad? Vivir esa situación de mucho malestar psicológico, que incluso lo vivió el personal de salud, lo vivió el grupo político, entonces, y a nivel mundial eso se sintió, por lo tanto dijeron salud mental para todos, pero lamentablemente en las siguientes diapositivas vamos a ver que la realidad no es salud mental para todos, ¿verdad? Porque hay una brecha, hay una diferencia abismal, sigue el 4-1, y en algunos sectores es de 5-0, porque ni siquiera existe psicólogo en esas áreas o en esas unidades. Entonces, es así que el Día Mundial de la Salud, que lo celebramos el 10 de octubre, ¿verdad? Dice, hagámoslo una realidad. Estos son compromisos a nivel internacional por parte del país y, si decimos país, de sus ministerios, que es ese brazo ejecutor, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ahí está eso. Yo creo que es bueno dejar esto como algún insumo para más de alguien del auditorio pueda recoger, rescatar, proponer justamente que se amplíe la cobertura, se amplíe el recurso humano en temas de la atención de la salud mental. Entonces, por eso dejo ese dato allí. Siguiente. Ya. Aquí ustedes tienen o tenemos, ¿verdad? Que este sistema de salud era lo que yo había hablado, muy estéril con solo palabras. Aquí ustedes lo ven ya con una gráfica donde el primer nivel de atención está la mayoría, está la comunidad, está la familia, está el individuo en esa figura concéntrica de círculos, ¿verdad? Ahí donde se indica hay que hacer prevención, promoción, curación, recuperación, rehabilitación. Pero fíjense cómo incluso la gráfica lo pone de mayor tamaño. Y luego el segundo nivel de atención, si se fijan, eso es una casa de salud, que es un hospital que podría haberse puesto perfectamente allí, el Hospital León Becerra, porque el Hospital León Becerra, ustedes ya saben, es del segundo nivel. Ahí tenemos los servicios de psiquiatría. Ahí lamentablemente también hay una brecha, es imposible tener solo una psiquiatra atendiendo una gran cantidad de cantones de la zona 5, siendo un hospital de referencia en temas de salud mental, en temas de su unidad de psiquiatría. Pero bueno, hay que hacerlo. De hecho, ojalá la doctora Calvo, Despieta Calvo se llama, por cierto, la psiquiatra del Hospital León Becerra, no me vaya voy a ser infidente de algo que no se lo he pedido, pero se los voy a decir a ustedes.
tan sobrecargado a veces nos encontramos el personal de salud mental por esta brecha del recurso humano, que terminó ella con una dificultad de salud importante, ya eso ya el diagnóstico no lo digo, ¿verdad? Y que la llevó justamente a recuperación, pero es por la sobrecarga. Imagínense que en una sola unidad de salud, Milagro tiene 9 unidades de salud, por si no lo sabían, ustedes tienen, digo ustedes por UNEMI, pero yo sé que aquí hay personas de otras provincias, de otros cantones. Disculpen que no tenga yo esa referencia ahora porque sería imposible, no saldríamos de aquí sino hasta mañana, si hablo de cada provincia, pero el tema es que hay una sobrecarga laboral. Yo estoy diciendo que atiendo 8 personas. Por lo regular en la agenda, no sé por qué, pero no quiere faltar nadie. Y yo refiero en un promedio a la semana de 4 a 5 pacientes, es decir, 1 por día. Si yo refiero 1 por día, y aunque haya 9 centros de salud, aquí hay otra mala noticia, ¿no? O triste noticia. Hay solamente 3 psicólogos atendiendo a más de 300.000 habitantes. Eso es terrible, eso no se hace. Ya vamos a explicar más adelante cuál ha sido la salida del sistema público para tratar de paliar eso, pero en lo personal, este es mi criterio personal, no se justifica que no haya contratación de más personal de salud mental para atender a todo el país. No hablo solamente de la UNEMI, de su cantón donde está, hablo en general de todo. Entonces, por eso, ese segundo nivel estaba rotado. Imagínense cuánto en los cantones que sí hay, que empiecen a derivar 1, que no deriven 1 por día, que deriven 1 por semana. Imagínense la cantidad de pacientes que está recibiendo el hospital. Aparte que el hospital atiende visitas también hospitalarias, es decir, de pacientes que se descompensan, pacientes que ya por el histórico están allí, han sido referidos por otros profesionales de la salud, entonces eso no da abasto. Y bueno, el tercer nivel es para hospitales súper especializados, ya no un hospital básico, sino hospitales con muchas especialidades para poder dar la atención. En estos 2 niveles sí hay la unidad de psiquiatría, es decir, sí se puede dar un tratamiento a un paciente que se encuentre con un brote psicótico, se descompensó, vio una mala noticia, vio morir a su padre delante de él, y ahorita que está tan mal de moda el tema del sicariato, y eso causa un impacto terrible emocionalmente, y las personas nos desajustamos. Un evento vital que nos desborde nos puede a todos, incluso al que habla, desajustarlo. Bueno, ahí se cuenta con unidades, con camas allí para atender cualquier brote o desajuste importante que tenga la persona. Siguiente, mi estimada Natalie. Estoy muy demorado, ya voy a ir corriendo aquí porque estamos con el tiempo justo. Ya, aquí, siguiente gráfica. Esto explica un poco a través del modelo, ¿verdad? Ustedes vieron la estructura, ahora están viendo, porque toda estructura tiene que tener una operatividad, tiene que tener una forma de trabajo, una forma de caminar, ¿verdad? Eso es modelo en sus raíces etimológicas. Y el modelo de la atención de salud mental para todos, no solo para nosotros, está dispuesta así. La mayor cantidad en esa pirámide que está de color mostaza o amarillo, no sé cómo lo puedan ver ustedes, allí estamos nosotros, fíjense, centros de salud tipo A o tipo B, y luego está arriba unidades de salud mental, que no, cuando dicen unidades, están hablando de que una parte del hospital se ha destinado para que sea atención de salud mental, pero porque allí van los pacientes, como les decía, descompensados, o pacientes que ustedes conocen con consumo problemático de drogas para ser desintoxicados, estabilizados y que puedan salir. Y luego tenemos ya el hospital, el tercer nivel sería un hospital única y exclusivamente de salud mental
como son los hospitales psiquiátricos, ¿verdad? Muy bien, eso es para que podamos ver aquí cómo se operativiza la estructura, cómo está dada. Y ustedes me dirán, ¿y alguien que entró a un hospital de especialidades puede llegar al primer nivel? Sí, por seguimiento. Por ejemplo, personas que se enteran de su contagio a través del VIH, estas personas tienen un impacto emocional muy fuerte y entonces, como ya se atendió con esa especialidad en el tercer nivel, puede bajar y nos piden el seguimiento, ¿verdad? De esos pacientes. Ok, siguiente. Muy bien, ¿qué se atiende en este nivel? Ya creo que lo he dicho a lo largo de las 7 primeras diapositivas. Por lo tanto, son los problemas psicosociales, todos los códigos Z. Hago este énfasis para que usted pueda ir hoy, haga el ejercicio, por favor. Yo creo que eso es un reto. Usted tiene el CIE-10, que es el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades, y en el capítulo de códigos Z de otros trastornos psicosociales, usted fíjese qué cantidad de códigos hay. Es decir, es algo subclínico que puede terminar siendo una connotación clínica. Tenemos que se atiende, pues lo que he mencionado, ¿no? Malestares psicológicos, lo que acabo de decir, una condición subclínica, es decir, todavía no cumple criterios diagnósticos completos para clasificarlo como una ansiedad clínica o una depresión clínica, y hago este énfasis en ansiedad y depresión clínica porque muchas veces las personas dicen, tengo ansiedad, pero caramba, eso está bien, ansiedad es normal, todos tenemos ansiedad y hay que tenerla. Pero cuando les decimos ansiedad clínica, es decir, que ya hay manifestaciones, hay síntomas, hay signos que son menester de atención. Entonces, ahí lo subclínico es importante nosotros de darnos cuenta si está o no presente en las personas. Luego tenemos los seguimientos psiquiátricos, lo que ya mencionaba antes, y también, y aquí quiero hacer mucho hincapié, veo la palabra grados de discapacidad. Ustedes se han dado cuenta que a través de los años, varios gobiernos han hecho mucho énfasis, y en especialmente uno, en este tema de la discapacidad. Pero yo quiero también reflexionar con ustedes, una vez que vimos el tema de la salud mental y que solo el 15% de la población tiene situación de orden psicopatológica, que lamentablemente reducimos el tema de salud mental en pensar y creer que salud mental es hablar de una persona o de atender a una persona con discapacidad o una persona con problemas de consumo de drogas. Y eso pasa porque no se entiende. La cabeza médica, la formación médica, no puede comprender y entender porque tiene que ver, recuérdese, ellos tienen que ver, ¿verdad? Palpar, y las emociones y las ideas suicidas no se ven, no se palpan, se manifiestan en una conducta, pero ellos la evidencia a través de un examen lo necesitan. Entonces, digo esto porque la fuerza biológica o el gran número de personal que trabaja en el ministerio o en todos los sistemas de salud, ¿qué ocurre? Hace peso biológico. Entonces, y claro, ellos encuentran en la discapacidad, en las personas con discapacidad y en las personas con consumo problemático, a través de sus síndromes de abstinencia, algo muy, muy tangible, ¿verdad? No intangible como nosotros, que lo tenemos que sistematizar y clasificar. Entonces, eso quiero dejar claro. Y eso, lamentablemente, padecen mucho todos los funcionarios de orden administrativo e incluso también los que somos de orden operativo. Siguiente, por favor. La población que acude al primer nivel, a este puesto de salud del primer nivel, puerta de entrada, son ciudadanos que van de libre demanda, es decir, se enteraron,
estuvo ahí haciendo la pasantía, entonces justo la vecina le pasó algo y le dice la pasante de la UNEMI, por favor vaya al centro de salud de la 22. Y entonces eso es demanda espontánea. Hay otros, ¿verdad?, que hay que llamar. La gran mayoría de los pacientes, por no decir mejor que sean todos, tendrán que llamar, tendrán que tener el WhatsApp del 171 y agendarse para poder ir a esta atención del primer nivel, que ya saben son códigos Z, T y F. Y los usuarios, aquí hay otros usuarios que son derivados por la función judicial, por el Consejo de la Judicatura, por la Fiscalía, y hay otros usuarios que son derivados de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, hay otros que son de la tenencia política, hay otros que son derivados del municipio, hay otros que son derivados de las unidades de educación. Bueno, como se dan cuenta, es imposible dar una, ¿cómo se diría esto? Llegar a atender todas las demandas de la población, de cualquier cantón. Es imposible, imposible. Y esto solo se reduciría, no solo con la estrategia que usted ya va a ver más adelante, que está haciendo el ministerio en particular y todo el sistema, ¿no? ISPO, ISFA, IES, que es una estrategia buena, pero eso no debe recortar o impedir que no se contrate para que puedan trabajar más psicólogos en el ámbito clínico. Siguiente. Ya va a terminar para no aburrirlos. Aquí en el primer nivel de atención voy a mostrar unas herramientas que utilizamos. Hay muchas más, estimadísimos, estimadas, hay muchas más, pero la que he venido yo diciendo y sosteniendo es el CIE-10, el MHGAP, que ya lo vamos a ver más adelante, que en resumen, y el MHGAP comunitario. Estos instrumentos son manuales que tienen las 10 primeras causas de morbilidad, de psicomorbilidad, y nos indican cómo atender en un primer nivel. Eso es el MHGAP, está en sus siglas en inglés, pero es una estrategia para que el personal médico, que no es especializado en salud mental, el personal de enfermería, el personal de odontología y de obstetricia, pueda hacer una intervención en salud mental, pueda identificar situaciones de signos o síntomas de alarma y pueda derivar al segundo nivel, ¿verdad? Porque si no existe personal de salud mental, entonces alguien tiene que dar una mano. Y les comento que muy fuertemente la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud en estos 2 años, sobre todo por pandemia, han hecho cursos a la mayoría de su personal administrativo, de todos los del equipo de salud, para esta estrategia. ¿Sirve? Sí sirve, pero atención, no podemos decir que una atención no especializada, es decir, alguien que no se ha formado como psicólogo durante 4, 5 o 7 años, vamos a poderlo comparar con alguien que recibió un curso de 1 semana o de 3 días o intensivos. No se reduce así, es como que queramos decir que con 3 días de principios básicos de odontología y de obstetricia, usted y yo vayamos a ser obstetras o odontólogos o incluso médicos. No se entiende. Entonces, si bien es cierto, es un esfuerzo importante, pero lo que yo veo a título personal, por favor, a título personal, esto es mío, que no se puede dejar o descuidar el tema del recurso humano. Siguiente. Perdón, un segundo. Esto quiero que les llame la atención antes de pasar. Lamentablemente también los reactivos psicológicos, los únicos que cuenta el ministerio, porque todo tiene que ser normado. Usted sabe que a nivel institucional, usted no puede llevar cosas ni sacar cosas de una institución, ¿verdad? Y sí llama la atención porque otros instrumentos, y ahí están unos reactivos psicológicos, el Denver 2 está normatizado, es decir, aprobado y socializado a nivel país. Hay un test de mayo por allí que básicamente es un mini mental,
pero no es una prueba contundente, y yo sé que ustedes saben mucho aquí de psicometría y saben que no es una prueba gold estándar, por lo tanto deja mucho que desear que en un sistema de salud público pueda haber este tipo de reactivos. Yo también considero que el 3-6 lo conocen, que va creo el 3 de mayo de 12 en adelante, ¿verdad? Y el 3-6 lo están haciendo de 6 a 11 años, ¿verdad? Pero, y los test de libre demanda, los test que no tienen, a ver, tienen derecho de autor, pero sí de fácil utilización, pero considero que toda una institución no se puede manejar así. Y yo sí estoy siendo honesto y sincero para que ustedes conozcan la realidad, que nadie se la puede tapar, nadie, igual usted puede decirle, mira, el psicólogo Brito, llamar a la ministra de Salud, ha dicho esto, y no va a pasar nada, porque eso todo está en el internet. Toda la información que yo estoy aquí compartiendo con ustedes ahora, todo usted lo puede sacar desde la página del mismo Ministerio de Salud, así que no hay ningún problema. Quiero decir que tenemos que nosotros como buenos ecuatorianos darnos estos baños de verdad, y creo que estas conferencias sirven para eso y para nosotros ser un factor de cambio, ¿verdad? Porque ya en mi caso, pues a lo mejor estemos prontos para jubilarnos. Siguiente, aquí el MHGAP, fíjense que el 2.0 son versiones, ustedes lo saben mejor que nadie, son más tecnológicos que yo, y hay la versión 1.0, pero que tiene la misma sistematización, la misma organización. Yo quiero que ustedes vean que como a nivel mundial, la OMS dice que nos dice, y nos dice bien, por cierto, en esta parte, que la depresión es un primer componente que se está viendo en la población, ¿sí? Aunque yo quiero ser sincero, yo en la atención primaria de salud mental, lo que más he visto ansiedad que depresión. Y les digo con confianza, la relación que en la población del Cantón Milagro me ha dejado, es una relación, voy a hacer algo así rápido de memoria, de cada 5 o 6 trastornos de ansiedad, hay uno de depresión. Pero insisto, estos son indicadores medidos con precisión y con profesionales de mucha experiencia a nivel mundial, autoridades mundiales, que le han puesto a la depresión, y efectivamente, si usted ve la literatura, ve las noticias, ve lo que pasa en otro país, son más casos de depresión que de ansiedad los que están golpeando a la población. Y también creo que también es importante saber que a la larga, en la mayoría, recordémonos que son prima hermana, la depresión, ansiedad son primas hermanas, no están tan aisladas, ¿verdad? Hay trastornos mixtos y bueno, por lo regular, personas que tienen larga data de depresión terminan generando cuadros de ansiedad, y personas que tienen una larga data de problemas de ansiedad clínica terminan teniendo eventos, episodios depresivos, lo sabemos, ¿verdad? Entonces, se junta la segunda causa, que es la psicosis, la tercera, epilepsia, porque está vista la salud mental como ese componente integral, y el componente neurológico, pues, hace aquí su peso, entonces por eso está allí, pero obviamente es más para el tema médico. Está, como ustedes ven allí, en cuarto, de color verde, trastornos mentales, en general, los que estábamos hablando, los códigos F famosos, y las conductas de niños y adolescentes, que pueden ser códigos Z o F también. Tenemos en quinto lugar las demencias seniles se están viendo bastante. Fíjese, en esta semana que todavía no termina, he visto 3 demencias seniles. Una de caso crítico con derivación ya está hospitalizada desde el día de hoy. Entonces, llama la atención. Coincidió esta semana. Si no coincidía, no les decía eso. Trastornos por consumo de sustancia. Les digo un dato curioso. En la atención primaria, teníamos la relación
50%, 4. Es decir, mientras 4 personas iban por otro tipo de malestar psicológico, el 50-40% antes de la pandemia, tome nota, hace más de 2 años, iba exclusivamente por problemas relacionados con consumo de sustancias, ¿verdad? Y hoy por hoy van más niños y adolescentes, pero por consumo de una adicción, perdón, sin sustancia. Sin sustancia. Y ustedes ya saben a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto se cambió. La pandemia ya no me hizo ver ni de forma telemática, y ahora que estoy reintegrado ya más de 1 año, ¿verdad? Creo que todos más de 1 año en el sistema público, no veo tanto. Ahora veo, y soy honesto, fíjense, esta semana estamos 4º día, un solo caso, o 2, no más de 2, ha ido por el consumo problemático. Esto es un dato interesante que les comparto para que ustedes, con su inquietud científica, con su inquietud propia, académica, puedan pues decir a qué se debe este fenómeno, ¿verdad? Yo no me lo he explicado, no lo pienso explicar menos aquí, porque eso hay que hacer un estudio, pero les dejo como un dato, si es que están haciendo tesis de fin de carrera, pues para que ustedes lo puedan por allí meterse en ese tema. Y finalmente, fíjense, la autolesión y el suicidio, sí lo he visto, eso es interesante, lo he visto con mayor frecuencia el año pasado y este año. Y para que ustedes tengan en cuenta, antes de la pandemia, 1 caso por año. Después de la pandemia, yo creo que tengo 1 caso por mes. Fíjense la diferencia. Claro, recordémonos que hay un factor que multiplicar. Como no todos van a los servicios de salud porque no saben, porque no pueden, por lo que sea, por los estigmas, recuérdense que siempre hay que multiplicar por 10, ¿verdad? Usted ha visto que todo fenómeno patológico, siempre los epidemiólogos están multiplicando por 5 o por 10. Es decir, que de estos 4, ¿verdad? Hay alrededor de 30 personas que no están asistiendo, pero que en algún momento ya ha tenido un tema de ideación suicida, se lo ha pensado. Y sabe que también es importante, de este grupo, el 50% es extranjero. Lamentablemente, una consulta ayer por bullying a una persona extranjera, no voy a decir la nacionalidad porque yo atiendo cubanos, colombianos, venezolanos, ¿qué más? Los que más me acuerdo ahora, ¿verdad? Pero resulta que de esos, lamentablemente, la xenofobia, este tema de discriminar a, a las personas, ¿verdad? Está haciendo que esta población que ya viene vulnerable, ¿verdad? Ya viene golpeada. Aplaudimos a la gente de Ucrania por un tema bélico, pero alguien que viene golpeado política, social y económicamente no lo aplaudimos, ¿verdad? Esto es un dato ahí de reflexión que pongo en esta conferencia, pero resulta que la mitad, es decir, mitad de ecuatorianos y mitad de extranjeros están hoy por hoy teniendo estas ideaciones suicidas. ¿Actos suicidios? Sí, con acto ya. He tenido una persona, es decir, de estos 4 meses, uno, lo digo sin problema para que ustedes estén allí, estemos ahí preparados, cuando fue a la consulta el mes anterior, ya tenía 15 días que había salido de la emergencia de cuidados intensivos porque se había tomado 20 pastillas de algo. Yo ahorita no me sé porque imagínense saberme de memoria algo, creo que imposible, nadie aquí, menos de 8 pacientes por día. Pero lo curioso es que él, el día que va a la consulta, ya tenía preparado, como le había fallado tomarse la pastilla, estamos hablando de marzo, estaba seguro que con un galón o un frasco, ya no me acuerdo, todo eso está registrado, ya les voy a decir dónde se registra todo lo que yo estoy hablando, ya tenía asegurado el veneno y ese era infalible.
wow, llegó a tiempo, estuve allí a tiempo, trabajamos la triada del suicidio, ¿verdad? Que eso puede ser en otro momento poderlo ver. Y bueno, y fue un problema psicosocial, fue un código Z. Es decir, no podemos los psicólogos descartar o pensar que un problema psicosocial no se va a terminar siendo una psicopatología, por favor. Entonces, nada, con las justas dejó el frasco. A la siguiente semana, pues se sentía muy bien y realizado porque estaba ayudando a sus hijas. Vio que esa situación todavía faltaba ahí por construir, por velar. Y entonces, fíjese cómo la atención primaria de salud mental ha podido salvar 2 vidas en 4 meses. 2 vidas. La otra es de una extranjera el día de ayer. Entonces, cuando dice alguien, si los psicólogos salvamos vidas, sí, yo le digo pero con toda seguridad que sí salvamos vidas, ¿verdad? Y ni les cuento cuando un trastorno de pánico va a la consulta número 4 quinta y dice, psicólogo, gracias, Dios se lo pague. Bueno, entonces seguimos. La siguiente diapositiva, por favor. Nos te quedan 3 minutos. Siguiente. Ya. Aquí está toda esa cosa retórica maravillosa que hemos hablado hasta este momento. Se registra aquí. Esto sí ha sido tremendamente positivo, es un puntazo. No todo puede ser malo. Así que este sistema sí que ha aliviado muchísimo. Esto solamente con ingresar su número de cédula, a nivel país sabemos cuándo fue un servicio de salud mental, cuál fue el motivo de consulta, qué trabajó en la situación de la problemática, cuáles fueron las recomendaciones psicoterapéuticas o los objetivos psicoterapéuticos que usted planteó, ¿verdad? En ese primer nivel. Eso es fantástico. Y ahí no se ve tan bien, caramba, pero voy a leer, creo que sí se ve por ahí medio bien. Las pestañas, el primero se va a registrar el lugar, después de la foto, el lugar de la consulta. El segundo se registra, como ustedes se pueden dar cuenta, bueno, si no se ve muy bien, el motivo de la consulta. La tercera pestaña, que hace muy bien Natalie en seguirnos, son los antecedentes psicopatológicos. La cuarta, si ha habido o no antes problemas de salud mental o de qué tipo. La cuarta, la quinta, como esto es un sistema que lo utilizamos todo el personal, el equipo de salud, ustedes van ahí a ver resultados de exámenes. Hace más énfasis a los exámenes de laboratorio, pero usted puede incluir los exámenes o los resultados de sus reactivos psicológicos, ¿verdad? Tenemos la siguiente pestaña, el diagnóstico, los famosos códigos que ya he mencionado trilladamente. Tenemos el tratamiento, el farmacológico y el no farmacológico, es decir, donde usted interviene, acciones y actividades extras y la evolución. Aquí usted puede ubicar si no aplica porque está en una primera consulta, si es una condición favorable, si hay una condición desfavorable de ese problema, o si, ¿cómo es? Está conservado el problema. Entonces usted puede ahí escribir en la evolución, hacer un pronóstico e incluso dejar las variables que están favoreciendo a la mejora de ese paciente y las variables que no mejoran a ese paciente. ¿De acuerdo? Y así usted va, ese paciente va a cualquier otro lado, a Naranjito, a Quito, vamos ya ahora a salir de Milagro, permiso, vamos a todos los milagreños, muchas gracias, vamos a salir de Milagro. Va a Salinas, va no sé, denme otro nombre, Esmeraldas, a Sucumbíos, y a Galápagos, y entonces ahí ve, solo digitando el número de la cédula y aparece la foto de la cédula de ciudadanía, si es una persona con discapacidad o no, su edad cronológica, la historia clínica que es el mismo del número de la cédula, todo. Y si es grupo prioritario o no, ¿verdad? Siguiente, vamos a correr ya, se nos acabó el tiempo. No me voy a detener en esto, ¿qué les parece? Eso, hay un documento ahí que le voy a pedir a Natalie y ustedes a partir de la página 64 a la 68
en este modelo que yo he hablado, porque sí, nos va a tomar bastante tiempo hablar de la promoción, prevención, rehabilitación y recuperación. Ahí usted tiene todo lo que se hace por ciclo de vida, que se hace en un recién nacido, que se hace en un niño, que se hace en el adolescente, que se hace en el adulto y en el adulto mayor, y en los cuidados paliativos, ¿verdad? Ese documento es del 2014, lo tiene y es público, así que desde la página 64 a la 68 ustedes lo pueden revisar. Ahí están los famosos estilos de afrontamiento, el buen trato, etcétera, en el área de la promoción del primer nivel. Mariela Elizabeth Luna escribe un Google. Bueno, después lo vemos rapidísimo. Siguiente, por favor. Ya. Yo quiero hacer énfasis en algo, que es RITS 2014. A ver, el año es secundario, solo que esta estadística la hicieron en el 2014. Pero el RIS es la Red Integral de Atención Pública de la Salud, donde están todos los demás sistemas públicos y privados. Atención, no solamente de un Ministerio de Salud. Y quiero que ustedes observen, no voy a describirlos todos, que hay 3.332 unidades operativas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que deberían haber como mínimo 3.032 psicólogos en el ámbito clínico, ¿verdad? Pues no, lamentablemente hay 600. Y creo que cada vez menos, porque las desvinculaciones son cada semestre, cada fin de año. Antes en pandemia fue cada mes. No se entiende por qué en la red integral de salud, las autoridades se llenan la boca de decir que hay salud mental, y cuando lo que hacen es abrir el call center de varias unidades que no tienen psicólogo y les hacen ir o les hacen que la atienda el mismo psicólogo que hay en ese cantón. Entonces dicen, no, si yo tengo sí el servicio activado en el recinto de Los Monos, lo tengo en Los Pinos, lo tengo, bueno, como se llama el centro de salud a nivel país, pero es mentira. Es un solo día que le asignan a esa población para que sea atendido y asistido por el mismo psicólogo. O sea que eso es mentira. Entonces dejo aquí un punto de reflexión. Siguiente, ya para terminar. Bueno, para terminar, nada, solo quiero hacer un hincapié, porque esto se los dejo, no hay problema, estimada Natalie, se los puede compartir a todos los que están están siguiendo la transmisión. Y yo quiero que noten que esto en el 2013 difiere. El MHGAP es 2010. ¿2010? Sí, 2010. La versión 1.0, porque la versión 2.0 fue hace 5 años, pero fíjese cómo no entra en concordancia con la estadística del 2013 que la dio el equipo de salud mental de esa época, ¿verdad? Ya seguro no está o estará alguno, que difiere mucho y lo pone como, o sea, no sé, me corrijo, difiere a lo del MHGAD. Mientras que el MHGAD habla de depresión, nosotros como Ecuador estábamos hablando de trastornos por consumo de sustancias. Si lo ven, 2013. No es que sea mal, sino que vean cómo no fue en su momento o en el 2013 un problema de salud mental para nosotros. Y luego se organizan otras patologías, ¿verdad? Este dato sí es a nivel país, lo traigo porque es el único dato a nivel país que se tiene registrado y que está ahí en la web. Siguiente. Ahora, fíjese, un dato curioso. En cambio, en la provincia del Pichincha, 2 años antes, ahí sí que curioso, hay concordancia con el MHGAP porque tenemos justamente los trastornos depresivos, ¿verdad? ¿Y por qué está ahí? Quizás haciendo énfasis el leve y habla de porcentaje. Eso no es cantidad de pacientes ni de diagnóstico, es porcentaje de la población de Pichincha. Es decir,
de 3 millones o 2 millones y algo, casi 3 millones en esa época, porque ahora son más, saca el 18%, y esa era la cantidad de personas. Ahí sí guardó relación, mientras que a nivel país, perdonen si se ve que estoy limpiándome los ojos, a nivel país se veía que el tema era el problema de consumo. A nivel de una provincia, la segunda, ¿verdad?, más poblada, primero es Guayas, está presente los trastornos de depresión. Y así se organizan los otros. Queda esto para ustedes. Porcentaje, ¿de acuerdo? Y finalmente, ya con esto termino, no he puesto ninguna cita porque usted hoy por hoy en todos los buscadores académicos, usted va a encontrar estudios de incluso metacognitivos, donde puede darse cuenta, y esto es lo que quiero hacer énfasis cuando uno va al servicio de salud y lo que va a encontrar de un psicólogo. La intervención propia nuestra, la mejora es el 15%. Es decir, si alguien, sobre todo los usuarios, porque los usuarios se comportan como el papá y la mamá que van a entregar al hijo para que ahí lo críe, lo desarrolle, no sé qué otras cosas piensa que hace el profesor. El profesor no es papá, el profesor no es mamá, el profesor su primera misión es llenar conocimiento de contenidos académicos, y el papá y la mamá o el sistema familiar es el que tiene que formarlo en valores, ¿verdad?, en principios. Y aquí pasa algo curioso también, y esto lo digo como dato, cuando usted no hace un buen encuadre al inicio de la entrevista, se le puede enganchar la familia o el paciente, y luego poder ir a consultar si come papas fritas o no, si lo deja el esposo o no, si se pone la blusa verde o la blanca que le queda mejor. No, atención, el encuadre es importante, y eso siempre lo vieron los pasantes que estuvieron en la UNEMI presencialmente, y nosotros tenemos que reconocer que el beneficio le vamos a producir de un 15%, que él siga nuestras recomendaciones terapéuticas, que nosotros nos apeguemos al modelo que en la APA dice que da mejores resultados para depresión, para ansiedad, para consumo de sustancias, etcétera. Y que el aspecto psicofarmacológico, que dice, ay, buenísimo, pero qué increíble, esto fue lo mejor, qué psicólogo ni nada, la pastilla que te apina, el alprazolam, el clonazepam, la risperidona, no, olvídese de qué psicólogo. Todas las 200 personas que están aquí vayan a dormir y nunca salgan más porque la pastilla es lo mejor. No, la pastilla contribuye en un porcentaje y no es en el todo, sino que la persona lo hace, lo visualiza así y considera que es así, porque busca, desde acuerdo a su rasgo de personalidad, poner énfasis y depositar en el otro esa mejora, ese beneficio. Y lo que siempre nos han dicho, puede ser 70, 80, por favor, un más menos, pero ahí está establecido que la mayor tema es que, como en todo, usted tiene una patología médica, tiene los medicamentos y los dejó sobre la mesa, chao, no sirve de nada. Acá también, usted da las recomendaciones, da los objetivos y va y se sienta exactamente esa persona y no hace nada y pretende que en el que tiene más suerte 15 días, el que tiene medianamente suerte en el mes y el que tiene la suerte que todo el mundo tiene es cada 3 meses, va y dice, me siento igual. Pero claro, si usted no ha hecho, no ha seguido los tutoriales que su terapeuta le ha enviado, ¿verdad? No los ha repasado, no ha hecho las técnicas psicofisiológicas, entonces no se va a mejorar. Y usted va a ver, como en todo servicio de salud, persona aplicada, paciente disciplinado, sale súper bien y súper rápido. Paciente que tiene estos bajos recursos, genera dependencia, ¿verdad?, le cuesta más, pero eso no quiere decir que usted lo va a descartar como profesional, sino que es paciente de manejo difícil y pues tiene que echarle más fuerza, más ganas. Si lo dijo con colores, ahora se lo dice con crayones, si se lo dijo con crayones, se lo da con plastilina, etcétera, etcétera. Una forma de decirlo folclórica, ¿verdad? Y bueno, de mi parte, les agradezco un mundo, gracias por tenerme paciencia durante no sé cuánto tiempo.
1 hora 10 minutos, perdón. Psicólogo, comenzamos la ronda de preguntas, si le parece, previo levantada de la mano de cada compañero. Con mucho gusto. Compañeros, previo levantada de la mano, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo de interés que preguntarle al psicólogo Brito. Oiga, todo estuvo claro, perfecto, vámonos a dormir. Vamos a descansar. Magnífico. Hay una levantadita de mano. Ay, 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 no, mentira. Estoy ahí ya bromeando, disculpen, después de una jornada que no sé ni cómo me llamo. Usted me pregunta cómo me llamo y yo le digo Michael Jackson Quiñones. Máster, buenas noches. Buenas noches. Disculpe. Tengo una duda en el último tema, subtema. Es sobre los recursos personales del individuo. ¿Usted nos podría ayudar con un ejemplo más o menos para comprender qué es lo que se trabaja dentro de esos recursos? Ya, cuando Sí. decimos, muchas gracias Stephanie por tu pregunta. Cuando decimos que la mayoría del proceso de cambio y del proceso terapéutico no recae sobre los hombros del profesional, sino que recae sobre el propio individuo, lo que queremos decir es que usted tiene que hacer un FODA, tiene que hacer los factores de protección que tiene ese individuo en particular, para que sobre eso, sobre sus fortalezas, sobre sus factores de desarrollo, pueda trabajar la psicoterapia, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Un ejemplo, déjenme coger cualquier paciente de mi cabeza y sacarlo en este momento. A ver, porque hay uno, déjenme ver. A ver. Ya va, déjenme ver. Es que estoy haciendo memoria entre los de hoy y los pasados, así que voy a ayudarme con uno. Ya, un recurso personal. Hay una persona, ¿verdad?, que va con una pésima autoimagen, una baja autoestima, ¿verdad? Su situación, su condición psicológica, pues obviamente no es la más favorable porque está así, más si es adolescente. Entonces, lo que usted va a buscar es, dentro de sus fortalezas, qué es lo que ella hace bien, ¿verdad? Y no sé, se me ocurre, ella es muy ingeniosa o él es muy ingenioso en el tema de los emprendimientos, en el tema de poder preparar cosas, ¿verdad?, culinarias. Entonces, usted va a trabajar sobre esa fortaleza, ¿verdad?, que es un tema muy pragmático, muy conductual, para elevar ese aspecto de esa baja autoestima, ¿verdad? Hay personas que son muy buenas en la parte tecnológica. Entonces, usted va a empezar con ese aspecto tecnológico, destacándolo sobre los demás, porque además es real, ¿verdad? Sobre la familia, sobre el grupo que está dando. Hay personas que diseñan muy bien cosas digitales y no digitales, ¿verdad? Entonces, usted por allí tiene recursos personales, ¿verdad? Otro recurso, la persona sabe hacer muy buenos cálculos, pero no sabe cómo enfrentarse con el jefe. Entonces, por el lado del cálculo, ¿verdad? Si es un jefe o un trabajo, pues va a demostrar cómo él, a través de su fortaleza cognitiva, esos son recursos personales, pues logra ayudar a la empresa o a su trabajo a mejorar. Y ahí baja y quitaría ese tema de, por ejemplo, de una agorafobia, ¿verdad? Trabajaría también. No es que se cura agorafobia sabiendo cálculo, por favor. Estamos hablando de múltiples recursos. Y podría ser por allí un tema de mejora en ese individuo. Así que, en resumen, todos los aspectos de la vida de una persona que juegan a favor de ella,
uno tiene que identificarlos, para eso es el profesional, y tiene que potencializarlos y ayudarle a que la persona se dé cuenta de ese potencial. Y eso sí existe totalmente. Y voy a poner el caso de la persona que hizo un acto suicida, no es que fue una ideación. Tome nota, emprendedor en el tema de distribución de agua, que eso ha sido un negocio hoy por hoy, o antes o ahora, muy productivo, ¿verdad? Ya no hervimos agua, queremos hacerlo más rápido y pues están los bidones de agua. Abogado, y con 3 hermosos hijos que todavía necesitaban de su ayuda. Pero él estaba pensando que solo un aspecto de su vida, como no fue relevante, entonces tenía que matarse. Y resulta que cuando se dio cuenta que él con su profesión ayudó a una de sus hijas y en un tema de situación legal, incluso de riesgo, entonces se fue, no es que se fue, perdón, se mejoró su condición y ahí tiene usted un recurso, ¿verdad? Técnico, profesional Ahí que más tenía esta disculpe persona que para este le tema. ahí en Estimada ese Stephanie, ejemplo que espero usted haber dice como que sido claro con el esta abogado situación. encontró la fortaleza. Sí, sí, porque fíjese, todo lo que él no Sí, había más. reconocido, usted se va a encontrar con eso. Yo me encontré un día con una persona que sabía 5 idiomas, que es envidiable, ¿verdad? Tenía una ingeniería y estaba cursando un máster, pero no se veía a sí mismo. Entonces, espero haber sido claro con el tema de recursos personales. Y luego que usted le tiene que enseñar, pues, los recursos de Y afrontamiento a la está vida. claro, está muy claro. Esa era mi duda. Ok. Muchísimas gracias. De nada, mi estimada Stephanie. Tenemos 3 personas más, Jocelyn, Daisy y Saúl. Comencemos Listo, con ahí Jocelyn. cerramos. Ya, entonces terminamos con Saúl. Listo, Ya. Jocelyn. Buenas noches, psicólogo. En la parte de recurso personal, usted mencionó algo de que, o sea, uno tiene que hacer uso del recurso personal. En este caso, si el paciente no lo hace, usted mencionó que el psicólogo como que no lo desecha prácticamente, sino que es como Sí, que un paciente difícil. sí, de Entonces, manera. es correcto que, por ejemplo, si el paciente dice que no se siente ayudado por el psicólogo diga, bueno, entonces si el paciente no se siente ayudado por mí, no lo puedo tratar más. ¿Esto es correcto o no se puede hacer eso? El psicólogo no lo puede tratar mal, eso escuché. No lo puede tratar más. Ah, sí, sí, eso es ético, pero por lo regular, por lo regular no. La ciencia nos dice, de la psicología, que cuando Jocelyn ya ha intervenido de varias formas, de varias maneras, y no ha logrado que esa persona haga clic, también atención, no es solo por el que el psicólogo no es capaz de poder activar ese chip, no, sino que también hay un tiempo, hay un proceso natural, psicológico, donde la persona hace clic, ¿verdad? Y lo honesto es que usted, después de que hace la entrevista inicial, hace la historia clínica, pone las recomendaciones, más o menos usted ya va por la 6ª, 8ª sesión, ya se replantee, incluso a veces, les digo, solo diciéndole, tome nota, solo diciendo esto me ha pasado la mayoría de veces, cuando yo he querido derivar a otro profesional, porque eso es legítimo, le digo, mire, Jocelyn, ya llevamos 8 sesiones y por lo regular, a la 3ª o 4ª, aparte de tener identificado, nosotros ya vemos procesos de cambio y de evolución en las personas. Yo veo que no estoy logrando avanzar con usted porque usted se sigue centrando mucho en este tema que yo he querido de varias formas y varias maneras hacérselo notar. A veces solo decirle eso al paciente que ya se va de ahí, no sé, coge una cosa especial y dice, no, psicología le entendí, ya sé qué es lo que tengo que hacer.
He derivado yo en toda mi vida un paciente, sí, porque yo ya he visto, ya llegué a la sesión 10, usted sabe que ya después de 10 sesiones usted tiene que decir cuánto ha avanzado, lo ideal es que avance sesión por sesión, cuánto no ha avanzado, ¿verdad? Porque si ese paciente está en igualdad de condición, que es lo más leve, o en peores condiciones, usted no se puede quedar con el paciente, ¿verdad? Usted tiene que derivarlo. Y si hay otro profesional que lo puede llevar, incluso a veces solo el cambiar de figura, no es figura, de que sea un psicólogo o una psicóloga cambiando, hace un proceso de cambio y de clic, o solo diciendo esto. Así que yo a lo largo de mi, ya no sé cuántos años, creo que 20, he derivado un paciente porque definitivamente no ha podido, y cuando llegó a la otra consulta, al otro colega, perfecto, genial. Ah, bueno, está bien. Eso es lo que vale. Nosotros no tenemos que ver en función de que ese paciente usted lo tenga años, por Dios, o lo tenga, no sé, 20 sesiones y usted no ha logrado nada, ¿verdad? Entonces, eso no es ético y eso no hay que hacerlo. Y además, porque si es algo muy refractario y usted está tratando de con lo refractario tratar de salir adelante, pasa algo y usted es responsable, porque sabe que dentro de el código, los códigos internacionales de la APA, de la misma federación, establece claramente eso. Llegó la sesión 10 y usted no vio resultados, por favor, sea honesto, sea honesta y que siga. Y usted le hace el informe de derivación y dice, señora, donde usted vaya, señor, donde usted vaya, no hay ningún problema. Yo aquí tengo listo mi teléfono para hablar con el colega y poderle transmitir lo que yo he visto en las sesiones. Y aquí tengo el informe para él, ¿verdad? Así que cuando guste. Entonces, eso hay que hacer, mi estimada Jocelyn. No sé si respondí a tu pregunta, qué pesar. Sí, muchas gracias. Ok. Con la compañera Daisy Valencia. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, estimada Daisy, qué gusto. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, es muy interesante el tema. Muchas gracias. Excelente exposición. La verdad es que yo quisiera preguntar si es que existe algún tipo de instrucciones o claves para realizar, puede llamarse un primeros auxilios psicológicos en el caso de un evento ya de suicidio y que estemos nosotros en ese lugar, algún tipo de instrucción. O sea, eso digo, o sea, primeros auxilios, algo que podamos hacer, podamos decir, qué no se podría decir, qué no podemos decir en ese momento. Obviamente, como estudiantes en proceso, creo que estamos Ya, aprendiendo ¿cómo no? también a emociones, no nos podemos poner a llorar como ellos o algo, o sea, pero algún tipo de instrucción como eso, como primeros auxilios hasta antes que venga alguien especializado o más experto que nosotros en este tema. Mire, tomando los principios de los primeros auxilios psicológicos, a ver, no hablando solo del tema del primer auxilio psicológico, sino de lo que usted plantea. A ver, cualquier persona en formación no tendría por qué intervenir con ninguna persona porque no sabría cómo hacerlo, ¿verdad? No tiene los recursos, no tiene el manejo, no debería hacerlo. O sea, eso éticamente es lo primero que hay que hacer. No porque la embarramos en vez de ayudar, ¿verdad? Número uno. Ahora, número dos. Incluso en los principios, en los fundamentos, para no hablar principios de primeros, en los fundamentos de los primeros auxilios psicológicos se dice claramente que solo y estrictamente estas X cosas se pueden intervenir y solo la persona que haya sido entrenada y certificada, ¿verdad? Entonces, yo respetando lo que hay de la literatura y de lo que existe en la vida real, de lo que es evidente, yo ese fundamento lo pondría como número uno y no lo intervendría.
más vale, lo único que haría como primer auxilio psicológico es, lo que ellos tienen, es ver en qué le puedo yo solventar cosas externas, ¿verdad? Que le puedan ayudar hasta que venga el especialista. ¿Por qué? Porque en toda formación de primeros auxilios y en la formación profesional, no sé si usted se ha dado cuenta, el médico hace internados, es decir, pasa 3 meses en cada hospital de distinta naturaleza, y lo hace 1 año, 3 meses, 3 meses, 3 meses, y luego hace 1 año rural, pero todo está supervisado por el médico de cabecera o el médico principal. Las guardias en emergencia son iguales, ¿verdad? Siempre se van a referir, y cuando ya le da el visto bueno el profesional entrenado, entonces ahí usted lo hace. O cuando está acompañado, porque eso también es legítimo. Yo puedo intervenir, pero está el profesional entrenado. Lo bueno que para primeros auxilios psicológicos no se requiere de un profesional en salud mental. Pero yo creo, yo ahorita no podría precisar, soy honesto, cuáles son el nivel de competencia y sobre qué áreas debería estar los primeros auxilios psicológicos. Lo sé que es para el tema de catástrofes, de desastres, pero tendría que yo rebobinar o prepararme sobre el tema para poder decir si en ese aspecto específico, con una ideación suicida, o sí, con una ideación suicida, o con una depresión grave, por ejemplo, usted puede estar allí, ¿no? Ahí lo que hay que derivar inmediatamente, en los dos casos, a psiquiatría, para que mejore las condiciones de los electrolitos y los neurotransmisores de esa persona, que le ayuden ese 15% y que luego entre a psicoterapia. O sea, yo creo que va por ahí. No sé si yo soy muy, dirían curuchupa, muy de la escuela antigua, pero soy muy respetuoso con el paciente, porque he visto o he escuchado, no he visto, me corrijo, he escuchado de desastre y medio que hay, y entonces no me parece ese tema delicado. Es más, voy a aprovechar esto, perdonen si les aburro, y estoy ahí como abuelo regañón, pero ¿sabe lo que pasa en Estados Unidos y en Europa? Que usted no ve ningún paciente. No es que no hay intervención. Usted puede hacer intervención de primeros auxilios psicológicos, sí, por favor, desde el primer año de carrera, pero no hace intervención porque usted tendría primero que hacer los 4 años que hace aquí en Ecuador de la licenciatura o el general, luego tendría que tomar la maestría de 2 años, ya lleva 6, y luego tendría que hacer un programa que se llama de internamiento, de 2 años más en unidades de salud. Es decir, que usted va a estar al frente de un paciente 4, 2, 6, 7 a 8 años, tal cual un médico. Entonces, imagínese el tema. Yo prefiero decir esto de una vez porque hay que aprovechar los espacios, ¿verdad? Pero por ahí iría. Y no, primeros auxilios psicológicos sería de tratarlo como eso, como primeros auxilios, y ver porque ellos tienen su propia codificación, momentos, tiempos y todo, y que se atiende. Muchísimas gracias. Psicólogo, Gracias, mi estimada, y espero haber explicado el tema. respecto a ese tema, yo creo que también los psicólogos con experticia y que tienen la capacitación pueden utilizar la terapia abreviada. Perdón. Creo que los profesionales de salud mental con experticia ya podrían utilizar tranquilamente una terapia abreviada. Una terapia breve. La psicoterapia breve hace eso. Lo que ya maneja personas que tienen ideación, ya porque no es lo mismo el suicida que el que tiene ideación. Sí, no es lo mismo la ideación. El que tiene ideación es el que maquina, y el suicida es el que dice me mato porque me mato. Sí, es como lo entiendo. Los actos suicidas ya lo hicieron, lo hacen. Ya, exactamente. He visto, ahora, ha tenido consultas con la cuerda señalada, rojiza, todo ahí. Sí. Ahora, para los compañeros, tengo una experiencia que me gustaría compartir, si me lo permite, psicólogo. En este momento, por ejemplo, nosotros nos encontramos haciendo lo que es el proceso de vinculación con adultos mayores.
pero yo todavía estoy en calidad de estudiante, aunque tenga alguna experiencia, ¿ya? Pero como tal, debo comportarme como estudiante, ya en vinculación. Una de las señoras que trabaja conmigo manifestó en el test, en el diagnóstico, que tenía una depresión moderada, ¿ya? Ante esa situación, el esposo tiene Parkinson y la señora carecen de mayores ingresos que los de la jubilación. Por consiguiente, la señora también funge aparte de que tuvo un cuadro de depresivo por la enfermedad, también es cuidadora. Ya, entonces mi responsabilidad como estudiante de psicología no fue atenderla, sino remitirla a un especialista. Ya, y le digo, ok, yo ya sabía lo que le estaba pasando a la señora, yo ya conozco cuál es el síndrome del cuidador, lo conozco perfectamente, he trabajado en una fundación con esto, pero no tengo el título y no tengo todavía la experticia para trabajar en esto, así que lo que se hizo fue decirle, mi estimada doña fulana de tal, ¿qué le parece si usted visita un psicólogo en el Instituto de Neurociencias, ya que le están atendiendo el psiquiatra, le está medicando para su depresión? Visite al psicólogo, no le vendría mal. Y, a la actividad siguiente me dijo que lo había visitado y le había ido muy bien, pero no lo hice yo, lo hizo el especialista. Entonces es parte como yo me acojo al criterio del psicólogo Brito, que es parte de nuestra ética profesional. El compañero Saúl Genaro. Buenas noches, Máster. Una consulta, bueno, son dos muy breves. ¿Hasta qué punto, cuál es el proceso que hace el psicólogo o la psicóloga durante el tiempo de confesión, ya de índole de violencia sexual, pederastía, homicidio, ya sea víctima o victimario? ¿Cuál es el proceso que debe hacer y hasta dónde llega la confidencialidad, ¿no? Y por otro punto, ¿qué tanto se aplica la objeción de conciencia? O sea, decir, no voy a atender a esta persona porque tiene ciertas características que yo no comparto y prefiero no atenderla dentro de los servicios públicos. Eso. Ya, la segunda, voy a ir de la segunda a la primera porque la primera la voy a pedir repetir. En el servicio público usted no tiene ninguna opción de decir por tema de conciencia, ¿cómo es el término correcto, estimado Objeción Saúl? de conciencia. Sí, objeción de conciencia. Eso en la parte pública no existe, porque para eso es público, es puerta de entrada, y menos si trabaja en el primer nivel. Así que eso, como estamos bien entrenados, sabemos perfectamente que en la formación nos dice, a ver, usted puede tener su credo, ¿verdad? Usted tiene su sistema de creencias, pero si el paciente viene con un sistema de creencias A y el suyo es B, no hay que hacer nada. Usted no va a tocar, no va a cambiar ese. Me refiero a temas de orden no psicológicos de procesos de cambio o de lo que va a la consulta, sino los otros de objeción de conciencia, religión, preferencia sexual, etcétera, ¿verdad? No, porque primero a lo mejor ni es motivo de consulta. Si usted se siente con un escozor, ¿verdad? En la parte privada, sí, eso es ético. Eso es ético. Usted dice, ¿verdad? Y lo deriva a otro profesional. No pasa nada. Ahí hay objeción de conciencia. Pero en la parte pública no. Y lo primero que nos enseña, o una de las cosas que nos enseña muy bien, es que nosotros no estamos ahí para cuestionar. Nosotros estamos para ver si hay factores de riesgo psicológico, cuál es su mecanismo psicológico de respuesta, si ese le está ayudando a tener paz, fluir, estar tranquilo, o si le genera conflicto a usted mismo y a los demás. Eso es lo que nos mandan, tenemos que hacer como misión. Pero no, nosotros no podemos cuestionar si es testigo de Jehová, si es evangélico, si es católico. De hecho, solo por este tema de que siempre se va un poco hacia allá el tema, para que tengan una idea, esto sí lo tengo más o menos estimado. El 40% de mis consultas, no, antes, eran más personas católicas que evangélicas que visitaban la consulta. Hoy por hoy, no, perdón, hace 5 años se igualó, son 50 y 50. Y ahora resulta que tengo 40%
de creencias o de, perdón, ¿cómo se llama esto? No es religión, de espiritualidad, perdón, católica, 50% de espiritualidad evangélica y 20% de testigos de Jehová. Pues ya está. Así de claro, o sea, y lo mismo en temas de preferencia sexual, o sea, no hay objeción de conciencia en lo público. Y discúlpame, Saúl, voy a pedirte, ojalá haber respondido bien tu segunda pregunta. Y la primera, ¿me puedes ayudar? Que no pude comprender bien si era tiempo o si era que tenía que atenderlo o no. Esa parte ya. no me quedó clara. La segunda súper bien. En lo público entonces no hay objeción de conciencia. Ahora bien, en la pregunta 1 era la confidencialidad. O sea, yo como psicólogo voy a atender un caso donde me comenta que, bueno, durante todo ese proceso ella ha sido víctima de violencia, ya sea una niña, una persona adulta mayor o una adulta. Violencia sexual. O, por ejemplo, yo trabajo con el victimario y me dice, ¿saben qué? Yo abusé sexualmente de tal persona y como tal. ¿Hasta dónde llega mi confidencialidad sabiendo que son delitos y que tiene un proceso judicial? ¿Qué debe Muy bien. hacer el psicólogo o la psicóloga en ese momento? Muchas gracias. Lo comprendí muy bien. En la práctica real, nunca va un violador o un agresor sexual a decir que tiene dificultades. Te lo digo ya, ¿ok? Máximo lo que ha llegado es personas que tienen un conflicto serio, patológico, donde se ven y se deleitan con abuelas, con niñas, más con niñas, ¿verdad? Eso sí, pero está en su psiquismo donde hay que trabajarlo, pero no va porque cometió el delito, no va porque cometió delito. Además, que en el encuadre, acuérdese usted siempre del encuadre, ese tema de ese contrato que es mejor tenerlo escrito. Ahí dice claramente en nuestro código de ética, todo que está bajo tiene sigilo profesional, excepto dos cosas, los delitos y peligro inminente de muerte. Entonces, cuando usted en el encuadre hace eso, solitos se acomodan, solitos le dicen otra cosa o solitos se van, ¿verdad? Y en el caso de los de delito de violencia, eso sí, y en lo público lo puede hacer, como es un delito, usted como profesional de un servicio de salud pública, sabiendo que la persona ha sido o está siendo violentada sexualmente, como es un delito, usted no se puede quedar con eso. Tiene que, en ese momento, decir, hay dos maneras, que la propia persona acude y vaya al sistema, a la fiscalía, y lo denuncie, y ahí sí usted puede venir con la hoja en mano de la denuncia, y ahí sí, eso está en proceso, usted ya lo denunció, ¿verdad? O el usuario ya lo denunció, y usted puede seguir tratando el caso sin problema, ¿verdad? Número 1. Número 2, no lo hace, y ahí sí, que pesar, a mí me ha tocado de eso unas 2 veces, pero de 10, 8, sí va el familiar, va la persona preocupada. Si la mamá no puede porque está desestructurada y no sabe qué hacer, a su hijo o a su hija se lo ha violentado, pues está el padre o está el tío o está la abuela, y ellos sí caminan y ellos ponen la denuncia y regresan. O sea, eso sí ha pasado. Y lo otro es la actuación por oficio. Usted ve que se le escabulle, que no va a hacer nada, que no trae la denuncia, ¿verdad? Que no se compromete porque usted lo pone en el registro que usted lo vio allí, el sistema PRASweb, la usuaria tal, indica que va a poner la denuncia, que va a decir esto, etcétera, etcétera, en el sistema de fiscalía, punto. Y que posteriormente acudirá a la consulta, ¿verdad? Lo deja puesto, punto. Ya está. Cuando no van, ¿verdad? Tiene que actuar de oficio. Es decir, usted hay un formato, registro único de violencia, y es todas las violencias, porque también puede ser la violencia física, no solo la violencia sexual. La violencia sexual la ponemos como más grave. Lo registra, puño y letra, y lo deriva usted al inmediato superior,
que es el coordinador zonal de salud. Y el coordinador de zonal hace un oficio y lo remite a la fiscalía, ¿ya? Y así, mañana más tarde, es el Ministerio de Salud, no usted, ¿verdad? No usted, Saúl, el que tiene que como que respaldarse o enfrentar esas problemáticas. Por ejemplo, esto para que ustedes tengan. Yo he ido a la fiscalía 2 veces, a la Junta Cantonal 1 vez, pero yo voy con el abogado de la institución. Yo no voy a título personal, yo no he hecho nada a título personal, es público, ¿verdad? Yo soy un funcionario que cumplí X función, por eso funcionario, en ese momento, y tiene que acompañarme el abogado, y el abogado está ahí, litiga con lo que tiene que litigar, y San se acabó. Entonces, en la otra parte, cuando usted ve que hay un oficio de una persona, coordinadora zonal, ve que hay un abogado, ve que hay un profesional, y por lo regular se involucran más personas, usted ya no sabe, la otra parte no sabe, bueno, ¿y a quién le pegó el tiro, por decirlo así? No, porque tendría que irse contra el sistema público, contra el Estado. Y bueno, y ahí es más difícil, ¿verdad? Entonces, uno en el encuadre, mire, filtra todo eso. En el minuto 1 en que se sienta la persona. Y ya está. Y como además urge de la atención psicológica porque está devastado o devastada, lo hacen inmediatamente. Es más, yo le puedo decir hoy por hoy, de 5 casos, 4 ya van debajo del brazo con la denuncia. Gracias a Dios, estimado Saúl, tú ya no te vas a encontrar tanto como nos encontrábamos nosotros antes o como los que se encontraban antes de que yo estuviera acá. Entonces, ellos sí que la pasaron peliagudo, pero hoy por hoy, 4, fíjate, llevan ya de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, de la Fiscalía, ya está. Es más, hay otros que vienen desde la coordinación zonal y le dicen proceda a la atención. Y entonces con eso tú ya te quedas sumamente listo. Te digo, el año pasado solo 2 personas no le llevaron debajo del brazo la denuncia, tuvieron que hacerla y luego regresaron. Pero usted empodera, usted encuadra, empodera a la persona que tiene más recursos psicológicos, ¿verdad? En ese momento, lo que habíamos hablado, y luego esa persona viene. Y además, los casos que a mí me ha tocado son muy escasos, que cuando está eso vivido en el momento, vaya solo una persona. No, por lo regular, está el tío, está la tía, ¿verdad? Está la abuela, en los casos que producen un impacto y están así. Y lo mismo, multiplique por 10 los que no van. O sea, si el año pasado fueron 3, 30 no han ido. Si este año ha ido 1, 10 no han acudido a la consulta por X razones. Bueno, Saúl, ahí porque es todo un temazo eso, pero me parece genial. Y bueno, para ir acabando, porque podemos ir otro día también, seguir. Muchísimas gracias, psicólogo. La verdad es que a los que no, esto apasiona a los estudiantes de psicología y a los psicólogos en general, hablar de estos temas. Es apasionante, realmente. Compañeros, le damos un agradecimiento grande al psicólogo Francisco Brito de parte de los aquí presentes y de la comunidad estudiantil online. Nuestro eterno agradecimiento. Una felicitación grande porque ha sido magnífica su exposición. ¿Ya? Y a los compañeros que asistieron también les agradecemos muchísimo y esperamos haber aportado con ustedes, con su crecimiento profesional y académico. Muchísimas gracias. Tengan una linda noche. Les estaré compartiendo las diapositivas y el documento que el psicólogo Brito nos ha solicitado pues, y ya nos ha entregado. Mariela, muchas gracias a ti y a todos. Yo veo que, Dios mío, se han quedado en un promedio de 200 personas toda la conferencia y en un promedio de más de 75 atornillados ahí en sus casas. Bueno, muchísimas gracias. Espero haber sido de útil. Y yo creo que dejo aquí 2 temas para que ustedes lo puedan desarrollar con otros profesionales. Creo que el primer auxilio psicológico que no es, me pareció bien, un buen planteamiento. Sería interesante si lo pueden discutir con otro ponente. Y también el tema del suicidio, decir muy bien y ver qué modelo se utiliza que sea el más adecuado.
De mi parte, muchísimas gracias. Ah, y el tema de psicología jurídica y forense que lo metió Saúl al final. Bueno, Le tienen comento 3 que sí hemos temazos. tenido esos expositores, entre ellos el psicólogo Ah, ya. Ordóñez y la psicóloga Barzola. Buenísimo. Y la psicóloga Barzola. Sí, él es buenísimo en primeros auxilios psicológicos, tiene maestría en gestión de riesgo, así que Sí, genial. sí, ya nos ha colaborado también él. Bueno, muchísimas Bueno. gracias con todos. Se ha robado el corazón de muchos de los estudiantes, por lo que estoy viendo, porque por ahí vi unos corazones. Que tengan una linda noche todos ustedes. Muy bien, también. Gracias.